al Señor. Eh, Quiero invitarte para que una vez ahí abras tu Biblia en el Salmo número 94. Para quienes están visitándonos el día de hoy, estamos en una serie que se ha titulado Cantos de Verdad, basada en el libro de los Salmos, y especialmente estamos considerando cómo invocamos al Señor, cómo adoramos al Señor en medio de diferentes realidades de la vida, porque los salmos tienen esa particularidad que de hecho hace que nos sean tan cercanos, y es que se identifican mucho con lo que vivimos, con la cotidianidad, con los problemas, con la aflicción, con tantas cosas. Así que la pregunta que hemos querido responder es ¿cómo adoramos a Dios? Con todo eso, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo invocamos al Señor en verdad? Así que hoy estaremos meditando sobre este Salmo número 94. Pero antes de leerlo, quiero mencionar esas palabritas a modo de introducción. Yo creo que si algo a nosotros nos indigna profundamente es la injusticia, ¿no les parece? Que a todos nosotros nos indigna de una u otra manera la injusticia. Y la razón para eso es que fuimos creados por el Dios que es justo. Y eso hace que, aunque nosotros hayamos sido, dañados por el pecado seriamente, pues aún permanece algo de esa imagen creadora de Dios en nosotros. Y un rasgo característico de eso se puede apreciar justamente cuando sentimos indignación, enojo por la injusticia, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me resulta algo indignante. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en noticias cuando la policía tarda, 2 años en seguir una banda delincuencial. Y hacen toda la inteligencia y todo el trabajo y, mejor dicho, para lograr llegar a las personas que hacen tanto daño, lamentablemente, a nuestra sociedad. Y luego de que lo logran capturar, 2 o 3 días después están otra vez libres, porque no habían pruebas suficientes, por vencimiento de términos, por la habilidad de los abogados, y por la injusticia y la corrupción de nuestro país, lamentablemente. Y yo no sé si ustedes, pero a mí, por ejemplo, eso me llena de indignación. Yo no sé a ti qué te genere indignación, frente a qué injusticia tú te indignas. Y quizá hayan otras situaciones que nos hagan experimentar esa injusticia. Quizá alguien te robó alguna vez y para ti eso fue una injusticia, o quizá el trato de algún jefe o alguna autoridad para ti que no ha reconocido o no reconoció tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, o quizás alguien habló mal de ti, se expresó mal de ti, te hizo quedar en vergüenza o dañó tu reputación en algún momento, y para ti eso fue una indignación, producto de la injusticia que experimentaste. Y en fin, pudiésemos mencionar muchas más, pero especialmente nos afecta cuando sentimos que el Señor como que no hace nada, ¿cierto? Como que el Señor hace silencio. Y bueno, en ese sentido yo quiero que podamos apreciar el Salmo 94, que justamente está tratando ese tema de la injusticia y la opresión, que todos experimentamos de una u otra manera. Así que vamos a leer Salmo 94, el verso 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero, y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderán? ¿El que hizo el oído acaso no oye? ¿El que dio forma al ojo acaso no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre,
sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien reprendes, oh Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en lugar de silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Puedo ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Amén. Oremos. Padre, pedimos que esta palabra nos sea iluminada el día de hoy, especialmente para contemplar quién eres tú. Que a veces nosotros pensamos que el mal triunfa y nos parece tan distante tu juicio, y que otras veces quisiéramos tomar la justicia por nuestras manos y olvidamos así que tú eres el único que eres juez justo. Así que ayúdanos, Señor, esta mañana y permítenos ser tocados por ti, impactados por la predicación del Evangelio. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título pues de esta predicación, cómo enfrentar la injusticia y la opresión, que son los dos temas que este salmo quiere tratar y que yo entiendo, digamos, el salmo también quiere mostrarnos cómo tú y yo podemos responder de una manera piadosa, de una manera que honre, que glorifique al Señor cuando nos encontramos en situaciones como esta. Y para eso, pues 4 maneras en las que el salmo nos ayuda a responder a la injusticia y a la opresión. En primer lugar, y voy a hacer 4 afirmaciones. La primera afirmación es: la venganza pertenece a Dios. Y del verso 1 al verso 7, lo que tenemos aquí básicamente es una radiografía de un mundo que practica la injusticia y que es opresor. Y ese mundo pues que vivió el salmista, que de hecho pues no sabemos quién escribió este salmo. Estos salmos que están aquí desde el capítulo 90, que arranca el libro número 4 de los salmos en adelante, la mayoría son desconocidos, no se sabe quién los escribió, pero lo cierto es que esa imagen que nos muestra el salmista de ese mundo en ese entonces, pues como suele pasar muchas veces cuando venimos a la palabra, pues no dista mucho de lo que es nuestro mundo en el día de hoy. Y uno puede darse cuenta que este es un mundo que procura a toda costa relegar a Dios del escenario, ponerlo como en silencio, como taparle los ojos y la boca. Vivir o crear un escenario en el que Él no hace parte, en el que Él no está presente. Un mundo que está convencido, y esto es fruto pues de su entendimiento que ha sido entenebrecido, como dice Pablo en Romanos, que no cree o no espera que nadie le juzgue. Es decir, que vive como quiere y no está, digamos, esperando que haya un juicio sobre ellos. Por eso vemos que aquí en el verso 4 el salmista describe como las acciones que tienen estos personajes, que dice que hablan con arrogancia, oprimen al pueblo del Señor, violentan a los más vulnerables. Es decir, como que el salmista quiere mostrarnos que son faltos de piedad, ¿verdad? Son de corazón frío. Pero especialmente el salmista nos dice que ellos ignoran a Dios. Miren que el verso 7, ellos concluyen esto: el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Ellos concluyen esto: este Dios, en otras palabras están diciendo, ese Dios no existe, porque si no ve,
si no hace caso. Es decir, en otras palabras, lo que ellos quieren decir es: a este Dios no le interesa o no le importa lo que en este mundo ocurre. El Salmo 10:11 dice que el pensamiento de ellos es: no hay Dios. Este es, digamos, una radiografía de un mundo que quiere darle la espalda a Dios o quiere silenciar a Dios. De tal manera que cuando silencian a Dios o se quitan la imagen de Dios, entonces pueden vivir a sus antojos y están tranquilos porque no hay nadie quien los vea, ni nadie que los va a acusar. En otras palabras, podríamos decir que ese es un mundo que se está autoengañado, ¿verdad? Pero que ellos están fascinados con la idea de que Dios no ve, Dios no puede hacer nada. Y yo pienso que esta es una de las expresiones de mayor soberbia, de altivez y de arrogancia de la humanidad. Porque ellos quieren tener tranquilidad, vía libre para hacer todo lo que ellos quieren. Spurgeon dijo lo siguiente respecto a este panorama. Él dijo lo siguiente: eran ciegamente malvados porque soñaban con un Dios ciego. Cuando los hombres creen que los ojos de Dios están apagados, no hay razón para sorprendernos de que den plena licencia a sus brutales pasiones. Es decir, si no hay nadie que juzgue, si no hay nadie que llame a cuentas, si no hay que poner delante de un Dios supremo lo que hacemos y lo que no hacemos, entonces la conclusión de eso es: podemos vivir como queremos. Por eso el mundo está empeñado en callar a Dios. Y están muy contentos con callar a Dios y están muy satisfechos con decir: eso es invención de la religión, eso es fantasía de los hombres, eso es una fábula para ayudar a las personas a ser mejor en la vida. Por supuesto, quien así piensa tiene vía libre para hacer como quiere y está disfrutando de su placer. Y en ese panorama es que el salmista clama al Señor. Y por eso es que en el verso 1 y 2 él dice: oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración. Y es: ¿a qué hace referencia el salmista cuando habla de la venganza de Dios? Porque a veces esa palabra nos suena un poco dura, ¿cierto? Luchamos a veces con expresiones como esas que están atribuidas a Dios. Porque pensamos en la venganza entre nosotros, sí, pero Dios tan bueno, ¿se venga? Y hemos de entender un poco qué hace referencia la palabra cuando dice que Dios cobra venganza. Y tenemos que hablar de que la venganza de Dios hace referencia a la justicia divina, que es retributiva. Es decir, que Dios da a cada uno lo que merece. Este es el Dios que es santo. Y la razón por la cual Dios se levanta para ser juez de la tierra y para juzgar la tierra es justamente porque Dios es un Dios que está apartado de la maldad y de la perversidad. La distancia de Dios entre el mal y lo que Él es abismal. Dios es un Dios 3 veces santo, como dice en el libro de Isaías. En Él no hay maldad, no hay sombra de oscuridad. Él es luz. Y eso hace que en su santidad Dios responda a la maldad con juicio. Que Dios responde a la perversidad de los hombres y las atrocidades de los hombres, respondiendo con el juicio suyo. Así es que nosotros, queridos, tenemos que afirmar el hecho de que Dios siempre juzga a los hombres. Porque es justamente lo que el salmista está apelando aquí. Dios de la venganza, levántate. Levántate tú, Señor, juez de la tierra, haz juicio en medio de esta situación, en medio de esta opresión, en medio de las injusticias que estamos viviendo, en medio de la maldad. Levántate. No sé si alguna vez usted ha orado así, ante tantas cosas que vemos y como que uno por dentro clama al Señor: Señor, haz algo en medio de tanto abuso y atrocidades y cosas que vemos, haz algo, Señor. Y por supuesto, es que la Escritura nos afirma y una otra vez que Dios no pasa por alto la maldad. Y quizá nos cueste un poco apreciar este atributo de Dios, ¿no? Su justicia,
la ira de Dios. Al comienzo de este año, no sé si ustedes recuerdan y para quienes de pronto no estaban, pueden revisar en la página de YouTube que tuvimos una serie sobre los atributos de Dios. Y recuerdo que el pastor Efraín nos habló cuando predicamos sobre esto, sobre la ira de Dios. Y él nos enseñaba que a veces este atributo es de los que menos queremos escuchar, ¿cierto? Nos encanta el amor de Dios, maravilloso. Nos encanta la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Pero cuando escuchamos la ira de Dios, eso ya no nos gusta, como que nos incomoda. Y pensar en un Dios de venganza no nos gusta, nos suena como algo que no corresponde al Dios que quisiéramos tener. Por eso qué bello que el Salmo nos ayuda y la Escritura nos ayuda a tener una imagen completa de Dios. Y que el llamado para nosotros es a tener una imagen en nuestra mente y corazón del Dios que se ha revelado, no del Dios que queremos construirnos a nuestra propia imagen. Así que piensa en lo siguiente. Si nosotros siendo pecadores, es decir, si tú y yo que somos completamente pecadores y malos, experimentamos indignación por la justicia, como lo que les conté al comienzo de esta predicación o lo que ustedes hayan pensado en su mente, cuando vemos un niño abusado y sentimos esa indignación, cuando una mujer es violentada, cuando vemos la corrupción, etcétera, etcétera, y sentimos eso siendo pecadores, imagínate lo que experimenta el Dios que es infinitamente santo. ¿Puedes imaginar lo que Dios experimenta en su ser como Dios santo cuando ve esta perversidad de los hombres? Algunos comentaristas hablan de que este es un sentimiento o una emoción intensa en Dios mismo, es la disposición de Él para juzgar la tierra permanentemente. No es que Dios se levantó, ¿cierto?, de mal genio y entonces está airado con la gente. No, es que hay una disposición permanente, desde el principio hasta el final, permanente, una disposición de Dios de juzgar el mal, porque Él es un Dios santo. Ahora, yo sé que quizás eso nos suena un poco fuerte, pero el Salmo 103:8 dice: Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero noten que dice lento, pero no dice que no se aire. Pero también dice que grande en misericordia. Es decir, que no es que el Dios de la Escritura es un Dios que está airado permanentemente y que no haya el momento de destruir, sino es el Dios que extiende compasión y misericordia permanentemente, pero que Dios en algunos momentos ha dicho no más y ha dado paso a su ira santa y al juicio santo de Él. Así que, por ejemplo, en el verso 13b de aquí en nuestro Salmo 94, ustedes notarán que, por ejemplo, dice: hasta que se cabe una fosa para el impío. El salmista está reconociendo que sí hay un día de juicio, ¿sí? Que sí hay un día en el que el mundo tendrá que rendirse a los pies del Señor y reconocer su pecado y serán juzgados. Pero también en el verso 23 termina el Salmo diciendo: Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Es decir, Él está afirmando que sí hay juicio de Dios. Ahora, seguramente el salmista está diciendo esta afirmación con base en lo que él conoce de Dios, por supuesto. Ahora, él no tiene todo el panorama completo como lo tenemos nosotros, que hoy podemos mirar la revelación bíblica de Dios completa en la Biblia, pero en lo que él conoce, él puede decir: Dios sí es un Dios que juzga la maldad y que destruye la maldad. Así que déjame mostrarte un poquito aquí de manera como general en la Escritura cómo se aprecia el juicio de Dios. Y solamente voy a mencionar algunos nombres y lo que ellos tuvieron que enfrentar. Adán y Eva. Ellos fueron juzgados por Dios cuando fueron expulsados del jardín, pero además ustedes también recordarán todo lo que Dios les dijo a ellos
a causa de su pecado y de su maldad. Los dolores, el trabajo fuerte, esforzado, la tierra se afectó, la esterilidad en la tierra, el trabajar con el sudor de la frente, los dolores multiplicados de la mujer para tener cierto parto, y de ahí todo lo que vemos de las siguientes generaciones. Es la manera en que Dios juzgó la maldad en aquel momento. Pero recuerden también cuando en la época de Noé, que ese mundo estaba tan corrompido, y dice la palabra en Génesis 6 que la maldad de los hombres era tanta que Dios destruyó a todos los hombres por medio del diluvio. Y los únicos que Dios guardó fue Noé y su familia, pero el resto fueron destruidos como parte del juicio de Dios. Pero piensen también o recordemos a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo fueron ellos destruidos? ¿Se acuerdan? Con fuego y azufre, porque la perversión de esos pueblos era hasta el límite y Dios los juzgó. Los egipcios, que fueron opresores del pueblo de Israel por muchos años, sufrieron la mano fuerte de Dios a través de las 10 plagas, ¿se acuerdan? Pero después, ¿dónde quedaron sepultados sus ejércitos? En el mar. Y eso representó el juicio de Dios sobre una nación que había oprimido a su pueblo escogido. Pero también su pueblo escogido desobedeció luego en el desierto. Y nos dice la historia ya en Éxodo que todos aquellos que desobedecieron a Dios, ¿se acuerdan cuando levantaron un becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos ha sacado de Egipto? Y luego viene Moisés y hay juicio de Dios sobre ellos. Y dice que en aquel día los levitas se levantaron y mataron a miles de ellos a causa de su idolatría. Juicio de Dios. Pero también después el pueblo fue infiel al Señor en el desierto y no creyó las promesas de Dios y murmuró contra Dios una y otra vez y se rebeló contra Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó con esa primera generación que salió de Egipto? Nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Dios dijo: ninguno de esta generación perversa entrará a la tierra prometida. Y eso fue por el juicio divino de Dios. Pero además, Israel en su infidelidad en la historia posterior evidencia que adoraron a otros dioses y se unieron con otras naciones. Hicieron toda clase de abominación contra el Señor, y por eso la palabra dice que Dios los entregó en cautividad a otros pueblos y fueron esclavos, cautivos, por el juicio divino de Dios. Y entonces ustedes y yo podemos decir: bueno, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Que era como, ustedes han escuchado que a veces pensamos que el Antiguo Testamento es más cruel, como que es más duro, de más juicio, y el Nuevo Testamento es más de gracia, más de amor. Bueno, eso es un pensamiento equivocado, porque la gracia de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis, y el juicio de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero uno comienza a mirar el Nuevo Testamento y se da rápidamente cuenta que los judíos, por ejemplo, fueron juzgados por el Señor por rechazar a Cristo en las predicaciones que tuvo Pedro y los apóstoles al comienzo del libro de los Hechos. Pero ustedes recuerdan, por ejemplo, Ananías y Zafira, que fueron juzgados inmediatamente por Dios cuando ellos mintieron al Espíritu Santo. Ahí hubo juicio del Señor. Herodes, por su orgullo, murió trágicamente. Nos lo registra Hechos por allá en el capítulo 16. Murió trágicamente por su orgullo y por no dar gloria a Dios. En Corinto se nos dice que muchos de los hermanos estaban viviendo enfermedades y algunos habían incluso muerto por su grosera irreverencia al tomar la cena del Señor. Juicio del Señor en el Nuevo Testamento. Ahora, uno puede mirar el Nuevo Testamento y se dar cuenta de que está esta idea dominante de que hay una certeza en todo el Nuevo Testamento. Y esta es la certeza: viene un día de juicio. Esa es la verdad. Por eso Pablo dice en Hechos capítulo 17 verso 31, dice: Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, refiriéndose a Cristo. Y en Hebreos capítulo 9, ustedes recordarán este verso quizá, que dice que está establecido o se ha decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hermanos, todo esto nos muestra una clara imagen en la Escritura del juicio divino de Dios.
Este es el carácter al que el salmista está apelando cuando dice, oh Dios de las venganzas, levántate. En medio de toda esa realidad le está diciendo, Señor, obra tú, toma acción en estas cosas. Así que lo que para muchos debería ser motivo de pánico y terror, porque así debería ser, pensar en un Dios que es soberano, un Dios que es todopoderoso, delante del cual nosotros somos apenas como tan insignificantes, tan pequeños, y que es un Dios que se aira por causa del pecado. Y eso debería conducir a muchos al arrepentimiento y a la fe, al darse cuenta de la realidad y de lo que viene, porque es verdad, viene un juicio. Para el pueblo de Dios resulta también en el esperanzador consuelo, al saber que no pasará Dios por alto la maldad en este mundo. Es decir, que cuando vemos las noticias y vemos cosas tan trágicas y de actos de injusticia terribles, podemos también tener esperanza en que Dios un día juzgará al mundo. La pregunta por eso no es si tú vas a juzgar el mundo, la pregunta que levanta el salmista es ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuánto más durará? Pero ahí está la misericordia de Dios que está refrenando su juicio. Pero eso es, o no debe ser, pensamiento de que Dios no va a hacer nada o que Él no está haciendo nada. De tal manera que a nosotros, queridos, debería indignarnos el mal. Yo no sé si a ti te indigna el mal, pero debería indignarnos el mal. Y la razón es esta. No es porque estemos heridos en un sentido o que se haya hecho algo directamente contra nosotros, sino que es en razón a que el mal representa una oposición y una ofensa al Dios que tú y yo amamos. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien habla mal de tu mamá? O habla mal de tu esposa, o habla mal de tus hijos. Alguien en estos días decía, bueno, había tenido una conversación que decía, no sé, cuando se meten con mis hijos, mejor dicho, yo me transformo. ¿Y por qué es? Porque están tocando algo de nosotros que es profundamente amado. De tal manera que nosotros sí debemos indignarnos con el mal. Una de las cosas que con más tristeza hemos de apreciar es que muchas veces los creyentes nos recreamos y divertimos con la perversidad de este mundo. Y nos reímos de lo que el mundo hace y encontramos en eso diversión. Cuando lo que tú y yo deberíamos experimentar es dolor. Porque cuando el mundo se levanta para hacer mal, opresión, dañar, injusticia, lo que están haciendo es ofender al Dios que tú y yo profundamente amamos y al Dios que tú y yo adoramos. Así que miren ustedes cómo el salmista comienza hablando acerca de que la venganza pertenece ¿a quién? A Dios. Este es el Dios que toma juicio. Pero en segundo lugar, también el salmista quiere mostrarnos otro rasgo característico de Dios y es este, que Dios conoce a todos y todo lo que sucede. Esto también es algo que el salmista profundiza aquí en unos pocos versos nomás, pero que Dios conoce a todos y todo lo que sucede. No sé si a ustedes les ha pasado, pues yo creo que ya nos hemos ido acostumbrando, pero ¿no les ha pasado a ustedes cuando entran a un lugar, por ejemplo, o no sé, a un lugar, y ustedes se encuentran que hay muchas cámaras? Yo recuerdo que cuando por primera vez vi una cámara que me estaba siguiendo, me sentí muy intimidado, porque recuerdo que yo vi la cámara y yo me moví y yo noté que la cámara se movió. Yo no me había dado, y cuando yo miro la cámara y me da la curiosidad, entonces empiezo a moverme y la cámara me está siguiendo. Y yo me sentí tan intimidado en ese momento porque me sentí observado. Alguien me está mirando lo que estoy haciendo. Y cuando uno tiene esas cámaras encima, ¿verdad? Uno cambia muchas veces su comportamiento, porque alguien me está mirando. De hecho, las cámaras están ahí ¿para qué? Para que la gente cuide lo que está haciendo. Por eso ponemos anuncios que dicen,
¿cómo es que dice? Este lugar está siendo monitoreado por cámaras, para que nadie vaya a ocurrirse a hacer algo indebido, porque está siendo observado. Y esta es la idea, que cuando los ojos están puestos de alguien, de alguna autoridad, están puestos sobre nosotros, de alguna manera hace que tú y yo nos comportemos con cuidado. Uy, estamos siendo observados. Cuidado lo que hacemos, cuidado lo que decimos. O cuando uno lo llaman y le dicen, esta llamada está siendo monitoreada y grabada. Entonces uno tiene que tener cuidado lo que va a decir, porque eso va a quedar guardado, va a quedar registrado y alguien lo puede escuchar. Y esta es la idea que el salmista trae aquí, porque yo creo que uno de los más grandes engaños que tenemos, queridos, también es tratar de escondernos de los hombres. Uno puede ir a lugares donde no hay cámaras y sigue teniendo su vida, ¿verdad? Pero la argumentación del salmista es lógica en este sentido. Miren lo que él dice, verso 8 y adelante. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? Ahora, noten lo siguiente, la lógica que está haciendo el salmista es la siguiente. Si Dios es el Dios que da la vida, consecuentemente entonces este Dios es un Dios que tiene vida. Ahora noten ustedes que él no dice, ¿acaso el que dio el ojo no tiene ojo? Él no dice eso. Recuerden el Salmo 115, cuando habla de los ídolos. ¿Qué dice de ellos? Ellos tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, no hablan. Manos, pero no palpan. Pies, pero no caminan. Es decir, esos ídolos también tienen ojos, también tienen oídos, también tienen manos, pero son seres que no tienen vida. Por eso él está diciendo, el que hizo el oído no oye porque es una acción. Lo que él está diciendo es, consecuentemente el Dios que hizo la vida, que nos hizo a nosotros, es el Dios que tiene vida. Por tanto, es el Dios que oye, es el Dios que ve, es el Dios que conoce y que sabe todas las cosas. Así que tenemos que pensar en este sentido. Dios todo lo conoce. Todo lo sabe, todo lo ve. No hay secreto para Él. No hay lugar en el universo entero en el que Él no esté presente. Aún la oscuridad más densa y profunda es tan clara a sus ojos como la luz del día. No hay movimiento en el universo que Él no detecte. Sus ojos no parpadean. No hay rincón más estrecho y pequeño que Dios no conozca. No hay susurro del hombre que Él no escuche. No hay pensamiento más íntimo que escape a su conocimiento. Atentos están sus ojos, atentos sus oídos. Se pasea en medio del universo y en la vida interior de los hombres para ver y escuchar. Este es nuestro Dios. Este es el Dios al que tú y yo nos hemos entregado y al que nos hemos rendido. Yo creo que nosotros necesitamos tener presente esta verdad de nuestro Dios. ¿Cómo usaríamos nuestra privacidad, por ejemplo? Si tenemos permanentemente presente en nuestra mente y corazón que Dios nos está viendo, que Dios nos está escuchando, que puede ser que ahí no esté la cámara, que no esté tu esposa o tu esposo o tus hijos o tu padre o tu madre, que no importa en la soledad en la que tú te encuentres, ni el lugar en el que tú te halles, ahí está presente Dios, ahí está Dios viéndote, ahí está Dios escuchándonos. Como dijo el salmista, ¿a dónde podríamos huir de tu espíritu? Si fuéramos arriba, lo más arriba que pudiéramos, allá estás tú, o a lo profundo, allá estás tú. ¿A dónde? ¿Dónde en este mundo pudiésemos ir que no esté Dios? No hay soledad más grande que hagan que Dios no esté ahí. No hay lugar más remoto ni más estrecho en el que Dios no haga su presencia. Así que esto tiene que hacernos pensar mucho, queridos. Cuando yo leía este texto y pensaba en estos versos en particular, que el Señor todo lo conoce, que el Señor todo lo ve, hemos de pensar seriamente en cómo tú y yo estamos viviendo delante de Él. Y que a veces nos engañamos porque decimos, no hay nadie. No hay nadie.
que me esté viendo. No hay nadie que conozca los pensamientos que hay en mi mente y en mi corazón. Y la palabra viene para decirnos, sí, Dios conoce nuestros pensamientos, aún los más pequeños y aún los más íntimos. Así que frente a eso, noten ustedes que hasta aquí lo que el salmista ha hecho es presentarnos esta imagen de Dios, un Dios que es justo, que hace juicio y que es el Dios que todo lo ve, todo lo sabe. Por eso Él puede hacer juicio correcto, juicio justo, juicio que no está alterado por la maldad, porque Él es el Dios que es bueno. Y eso nos debe llevar, digamos, por un lado a descansar en Dios y saber lo que Él está haciendo. Pero por otro lado tiene que llevarnos también a un temor reverente delante de nuestro Dios. ¿Quién es el Dios del cual tú y yo hablamos, adoramos y decimos en que estamos delante de Él? ¿Quién es ese Dios? Estos días hablamos sobre la necesidad de contemplar a Dios, que es una de las cosas que a veces poco hacemos, pero que tendemos más a venir a la oración, a pedir cosas al Señor, a leer un textico bíblico de la palabra muy rápidamente para decir que ya hicimos el devocional y demás. Pero la contemplación, y si algo tienen los salmos y las escrituras, que los personajes bíblicos contemplaban a Dios, veían a Dios. ¿Quién es este Dios al que decimos adorar? Este es el Dios que hace juicios, el Dios que nos ve, el Dios que nos conoce. Tú y yo necesitamos pensar más detenidamente y evaluar más seriamente de quién es o ante qué Dios estamos. Cuando estamos viendo televisión, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los amigos, delante de quién estamos. Necesitamos seriamente pensar en eso. Bien, en tercer lugar, hay otra afirmación más que tenemos en este salmo respondiendo a la pregunta de cómo enfrentar la injusticia y la opresión, y es esta. La verdadera felicidad está disponible en medio de la injusticia y la opresión. Si ustedes se dan cuenta, del verso 12 en adelante, es como que algo empieza a suceder en el salmista, como ocurre en los salmos, que mientras el salmista expresa a Dios su oración, algo comienza a suceder, porque la oración no busca cambiar a Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Lo que la oración hace es cambiarnos a nosotros. Y uno puede ver una y otra vez eso en los salmos, que el salmista arranca de una forma y termina de otra forma. Dios está haciendo algo cuando tú y yo venimos a Él en oración. Y en el verso 12 Él dice, bienaventurado el hombre a quien reprende, Señor, y lo instruyes en tu ley. Ahora, miren que en medio de todo ese escenario que Él ha reflejado en los versos anteriores, Él dice una bienaventuranza, y es esta: que aquellos a quienes el Señor también está haciendo como reprensión, corrigiendo, que Él está disciplinando, está instruyendo, lo hace como un Dios Padre que está cuidando a esos. Y quiero que noten esa idea, porque por un lado Dios es juicio para algunos, pero para otros Dios es el que corrige y reprende como un padre. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, ¿cómo unimos esas dos ideas en este salmo? Y es lo siguiente, que podemos apreciar que las mismas cosas que muchas veces atacan nuestra fe y que amenazan nuestra vida con producir gran desesperación, a la vez se convierte en la oportunidad de alabanza y adoración más profunda a nuestro Dios. Es lo que Dios hace en medio de nuestras aflicciones y en medio de nuestro dolor. Lo que se muestra aquí es que Dios está usando la misma injusticia de este mundo para este salmista de una forma que lo que él está experimentando, la aflicción, el dolor, esa injusticia que él está percibiendo en su corazón, es lo mismo que Dios está usando para que él llegue a ser un bienaventurado. Es decir, que Él dice acá también para que llegue a ser guardado en el día de la aflicción. Y uno dice, pero ¿cómo así? Pero lo que está diciendo es que Dios instruye, corrige a través de esa situación para que Él pueda permanecer en pie aún en medio de la aflicción. Y por eso es tan bello el verso 14, porque el verso 14 dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará
a su heredad. Si tú tienes tu Biblia y quieres subrayar ese verso, porque es una promesa de Dios para todos aquellos que somos sus hijos. El Señor no abandona, el Señor no desampara, Él está presente. Pero recuerdan ustedes el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Pero luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El Salmo 23 afirma, como lo hace la Escritura, que ninguno de nosotros es exento a la aflicción, al pecado y la maldad de este mundo. Pero lo que sí afirma la Escritura es que dice que Dios está con nosotros en medio de la injusticia y en medio de la opresión. Eso es lo que hace la Escritura. En otras palabras, Dios no está inactivo. Aunque Él alarga su juicio a causa de su misericordia, Él está presente acompañando a los suyos. Él camina con los suyos. Él va con ellos, Él los asiste, Él los consuela. Y es que la verdadera felicidad que experimenta el salmista, porque esta palabra bienaventurado tiene que ver con esa idea, con dichoso o verdaderamente feliz. Lo que está diciendo es que la verdadera felicidad en últimas no es la ausencia del dolor, no es la ausencia del conflicto, no es la ausencia de la injusticia o de la opresión. No es que tú y yo vamos a ser verdaderamente felices el día que se acabe la injusticia en este mundo y que todo sea perfecto en este mundo. Eso nunca va a suceder. De hecho, cuando nosotros vamos en busca de un bienestar absoluto y de una vida tranquila y sin afán y sin enfermedad y sin injusticia, estamos yendo contra la corriente. Eso nunca va a ocurrir. Lo cierto es que vamos a experimentar esas cosas, pero lo que dice la Escritura y sostiene la palabra es que para aquellos que estamos en Cristo Jesús, en medio del dolor podemos experimentar el gozo y la paz completa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Como alguien escribió, hay descanso del mal, incluso en el mal, si entendemos el propósito del mal. Si entendemos que Dios está usando eso para tratar nuestro corazón, para formar nuestra vida y llevarnos a ser cada día más como Cristo. Entonces pudiésemos pensar a este punto, bueno, pero muy duro de todas maneras, ¿cierto? Tener que enfrentar esas cosas y bueno, no sabe que Dios va a hacer esta justicia. Pero miren el último punto que tengo para compartirles con ustedes del verso 17 en adelante. Y esta es la afirmación. El Señor puede ser buscado en tiempos de injusticia y opresión. Vengan conmigo por favor al verso 17 y leamos juntos. Miren lo que aquí dice. Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en lugar del silencio. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Pero noten ustedes acá, si el Señor no hubiera sido mi ayuda. Si aún pensamos en algún momento que estamos resbalando, Él dice, podemos clamar a la misericordia del Señor y saber que Él nos sostendrá, que Él nos está sosteniendo. Miren verso 19 conmigo. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, y miren qué bello este verso. Cuando mis inquietudes, mis preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué todo esto que estamos viviendo? ¿Por qué esto que estoy experimentando? ¿Por qué este dolor? Mira lo que dice. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, siguiente no dice, tú me respondes mis inquietudes. ¿Qué dice? Tus consuelos deleitan mi alma. Es como cuando el Señor nos toma en sus brazos y nos dice, yo sé que no entiendes, pero déjame consolarte. Como cuando llevamos los niños pequeños a la vacuna y después de la vacuna están gritando y llorando y lo único que podemos hacer es abrazarlos y consolarlos, porque por más que les expliquemos para qué la vacuna, ellos no van a decir antes de póngame otra. No, ellos no van a entender.
Pero el Padre los coge y los abraza para decir, yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces el Señor no va a responder nuestras preguntas. Muchas veces no vamos a saber por qué en esta vida. Pero Dios quiere tomarnos en sus brazos y decir, recibe mi consuelo. Y lo que Dios dice aquí es, este consuelo deleita el alma. Es decir, produce mucho más que si tuviéramos todas las respuestas a las preguntas. Este consuelo de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Si hay algo, hermanos, que los salmos nos muestran, es que para aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos sido salvados y rescatados por Él, tenemos libertad y la dicha de poder venir al Señor y buscarlo. ¿No les parece maravilloso eso? Es decir, estamos delante del Dios soberano, del Dios creador, del Dios juez justo. Y ante ese Dios es que nosotros podemos venir para decir, Señor, este es mi dolor, esta es mi injusticia, esta es mi opresión. Señor, sosténme en tu misericordia, consuélame dulcemente mi alma. Es que tú y yo tenemos la entrada al mejor lugar donde pudiésemos ir, al mejor lugar. No hay un mejor lugar al que podamos acudir, sino cuando entramos a la presencia del Señor para buscarlo en medio de nuestras luchas, en medio de la injusticia, en medio de la opresión. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, por nada ustedes estén angustiados o afanosos, sino más bien presenten sus peticiones delante de Dios. Y note que allí Pablo está diciendo, traduzcan, estás afanoso, estás preocupado, estás angustiado, estás afligido. Lo que Pablo dice es, corre al Señor, presenta tus peticiones a Él, habla con Él. Ahora, allá en Filipenses es muy interesante también que no dice, y entonces Dios te va a dar todo lo que estás pidiendo. No dice eso. Lo que dice es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, porque Dios quiere darnos lo mejor, que es experimentar el gozo, la paz, el consuelo en medio de los momentos de aflicción y de dolor de nuestra vida. Así que el Salmo nos quiere animar y nos quiere llevar a esta idea de debemos buscar al Señor. Verso 22, pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Amén. Concluyamos y quiero concluir de la siguiente manera esta predicación y es esta. Ustedes notan que en esta oración hay una parte donde dice, da su merecido a los soberbios. Hay muchos salmos que hablan de esta idea de, Señor, destrúyelos, acábalos, arrásalos. Y uno lee eso y uno dice, ¿cómo entendemos esos versos? ¿Cómo oramos eso, verdad? Pero debemos entender lo siguiente. El momento en el que se escriben los salmos está en el tiempo en el que Dios está con su pueblo Israel, antiguo pacto. Y hay que tener en cuenta que el llamado de Dios a Israel, cuando Dios llamaba a Israel a la guerra, era una guerra santa. Y era santa en el sentido de que Dios estaba usando su pueblo como un instrumento para juzgar a las naciones. Es decir, el juicio de Dios a las naciones era a través de Israel. Por eso era Dios que peleaba con Israel. Por eso era Dios quien le daba la victoria a Israel. Porque Dios estaba juzgando a esas naciones en las manos o a través de las manos de su pueblo. Con la venida de Cristo, la guerra de Dios, por supuesto, continúa. Hay una lucha contra el mal. Pero recuerden que Efesios 6:12 dice que nuestra batalla o nuestra guerra, nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por supuesto hay una batalla, por supuesto hay una lucha. Pero tú y yo debemos pensar en lo siguiente. Cuando pensamos en la injusticia, pensamos en enemigos, pensamos en gente que nos oprime, que nos hace daño, tenemos que pensar en lo siguiente, hermanos. Nosotros también éramos enemigos de Dios. Es decir, en un sentido,
las oraciones imprecatorias. La palabra imprecatoria quiere decir como una oración o un deseo de maldad sobre el que hace lo malo, ¿cierto? Es decir, pedir a Dios que haga algo malo contra ese que me ha hecho mal a mí, eso es imprecación. En un sentido, estas oraciones que claman en ese sentido deberían ser contra nosotros, que éramos los enemigos de Dios. En un sentido, cuando queremos ver la justicia de Dios obrando y decirle, Dios, levántate y resplandece en juicio, ¿saben quién debería ser los primeros que deberían ser borrados por la maldad? Nosotros. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Pero esta es la verdad maravillosa del Evangelio, que Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, y en la cruz tenemos lo que converge allí, verdades que parecen contradictorias, pero allí en la cruz converge la ira de Dios, el juicio de Dios y a la vez el acto más grande de la misericordia y la gracia de Dios. Ahí en la cruz, donde Cristo Jesús toma nuestro lugar y Él toma la ira del Dios justo. Porque recuerden, Dios no puede pasar la maldad por alto, sino Él sería un juez injusto, un juez como los que nosotros nos quejamos y renegamos de este mundo, pero ese no es nuestro Dios. De tal manera que Cristo es quien recibe la justicia de Dios en el momento de la expresión más alta de la ira de Dios. Porque Cristo toma el pecado sobre Él, de nosotros. Y allí es donde se expresa toda la ira de Dios sobre su propio Hijo. Por eso Jesús le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó lo que ningún hombre experimentó siendo mártir. Mientras los mártires murieron, devorados por los leones, apedreados, quemados, pero ellos estaban siendo asistidos por Dios. ¿Recuerdan a Esteban? Que mientras era apedreado dice que él veía al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y estaba siendo asistido por el Señor. En Jesús no hay eso. Lo que su Padre hace es abandonarlo completamente. Dios tiene que abandonar a su Hijo, darle la espalda para descargar toda su ira contra Él. De tal manera que Él pudiera sufrir y experimentar la ira del Dios que estaba irado por su santidad y por su juicio santo. Y que entonces cuando Él experimentó ese dolor y ese sufrimiento en manos de su propio Padre, aquellos que ponemos la fe en Él, entonces podemos vivir la justicia de Jesús. Lo que Jesús vivió ahora es para nosotros. Y esa es la única razón por la cual tú y yo ahora podemos estar delante de la presencia del Señor. Por eso si tú estás aquí, querido amigo y amiga, y tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo quiero decirte, hay un juicio que viene. Y es serio. No porque lo diga yo, porque lo dice la Escritura. Y este es el tiempo para el arrepentimiento y para la fe, para venir al Señor y reconocer tu maldad y acercarte a Él. Que todavía hay tiempo antes de que se agote la paciencia, la misericordia y la gracia de Dios. Bien, termino con estas aplicaciones, mis hermanos. En esta lucha se nos pide bendecir a nuestros enemigos. Y ustedes recordarán de pronto, o si no, vamos a mirar este texto en Romanos capítulo 12, verso 19 y 20. Dice, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Cuando alguien te haga daño, te hiera, te haga una injusticia, lo que nosotros debemos hacer es primeramente orar que Dios se apiade de él como lo hizo con nosotros, que Dios traiga salvación sobre esa persona. Pero también tenemos que actuar y hacer el bien a esa persona que no nos saluda del vecindario o a ese jefe que es malo con nosotros. ¿Cómo puedes hacer el bien para esa persona? Porque fíjate que el llamado en el Nuevo Testamento es vence el mal
con el bien y aguarda la ira del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, aguarda eso. Pero en segundo lugar, quisiera animarte a que puedas vivir tu vida conscientemente de que Dios te ve y conoce todo lo que haces y todo lo que piensas, todo lo que hablas y todo lo que haces, que podamos tú y yo vivir en ese temor reverente. En tercer lugar, deja que los padecimientos y las injusticias y la opresión de este mundo te permita ver la felicidad verdadera en Cristo. Y ruega al Señor que llegues a ser un bienaventurado mientras experimentas los dolores y las aflicciones de este mundo. Y que aun cuando hayan preguntas y dudas, puedas venir al consuelo que nos da el Señor. Y por último, busca al Señor, corre al Señor. No hay dicha más grande que poder dirigir nuestras oraciones, nuestros quebrantos al Dios que ha prometido que nunca nos abandonará y que Él siempre estará con nosotros. Amén.